atiende naturalmente a las personas en los centros de salud y hospitales. Entonces, menos mal, algunos ya están siendo un poco más conscientes, porque escuché del Distrito Municipal 10, que era uno de los centros primeros que estábamos por poner acá. Sí. Ya la gente, estaban hablando con la doctora Gross, que me dijo que permitirían el ingreso. Entonces eso es una pequeña luz, digamos, en este tema, pero hemos encontrado otras soluciones ya. El distrito 5, DM5, hoy esperamos que ya hasta mediodía esté funcionando. El Hospital San Juan de Dios ya está atendiendo, como debiera ser de principio, obviamente. Entonces, una reflexión, lo que usted ha hecho, la solidaridad y la amabilidad con las personas. Es muy doloroso pensar que seres humanos estén bloqueando a otros seres humanos, y eso es muy doloroso. Lo que tenemos que hacer es solidarizarnos todos y todos juntos trabajar para mitigar y reducir el impacto de esta epidemia. Además que es importante que todos los que nos están escuchando sepan que esto ya es a nivel mundial, ¿no? No se conoce todavía mucho de la enfermedad, ¿no, doctor? No hay una vacuna, no hay todavía un medicamento. Estaba yo haciendo un recuento también. Comenzó en China a fines del año pasado, es rapidito. ¿Cuánto? 2 meses hace, para 3. Y mire usted, ya estamos con más de 140 países con este problema. Bueno, mire, lo interesante de esta enfermedad es que los coronavirus ya se lo identificó, yo diría, bastante rápidamente. 31 de diciembre, los primeros casos, y en una semana ya sabía que era otro coronavirus. Exacto. A partir de ahí, conociendo cómo se comportan estos virus, ya la humanidad y los técnicos dijeron, hagan estas medidas, que es lo mismo que los otros coronavirus y muy parecido a la influenza. De modo que ya sabemos ahora. Hay dudas, como usted ha dicho, todavía algunas cosas, no hay un tratamiento específico, por ejemplo, no hay vacuna todavía, pero hay otros medios para evitar que este virus salga de la persona enferma y vaya a contagiar a otra persona. Y esas son medidas muy, muy sencillas. No hay que pensar que el virus, por donde pasa la enferma o el enfermo, está dejando en el aire volando los virus. Eso no es verdad, no es posible. El virus queda en la vía respiratoria de la enferma y puede pasar a otras personas a través de la tos a menos de 1 metro de distancia. Les salpican las gotitas de saliva, digamos, a menos de 1 metro de distancia, le llega a los ojos, le llega a la nariz, a la boca, y ya a través de esa vía ingresa el virus y empieza a reproducirse. Pero la otra vía que podemos evitar, y es la más importante, es que todo lo que toca el paciente está contaminado. Hablamos de perillas de puertas, celulares, teclados de computadoras, bolígrafos, todo aquello que toque el paciente está contaminado. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer rápidamente es todos empezar a desinfectarse las manos con alcohol gel y lavarse las manos varias veces al día y desinfectar todos estos instrumentos con alcohol, todo lo que ha tocado, por ejemplo, abrazaderas, pasamanos, todo eso hay que ir desinfectando varias veces al día. Son medidas sencillas, por ejemplo, el lavado de manos. Cada vez que entrevisto, y esto antes de cualquier epidemia, cada vez que entrevisto a médicos, sale el tema de que la mejor prevención para cualquier tipo de enfermedad es el aseo, y una de esas medidas de aseo, el lavado de manos, algo que a veces lo omitimos porque nos mal acostumbramos, digamos, a nuestra rutina, ¿no? Así es, el tema está en que hay que lavarse además adecuadamente. O sea, debe durar por lo menos 30 segundos el lavado de manos o un poco más. No es remojar las manos. Hay que hacer una técnica de lavado bien completa y prolija de entre los dedos, las puntas de los dedos. Muéstrelo, todo. Doctor, porque ahorita estamos transmitiendo por Facebook Live. En esa camarita está saliendo usted ahí. ¿Cómo tiene uno que lavarse las manos? Uno tiene que, primero, abundante agua y jabón líquido preferentemente, un buen chorro, frotar las manos arriba, adentro, todos los rincones,
arriba las muñecas. Es todo un proceso que llega siendo como unos 30 segundos mínimamente. Y luego un abundante chorro de agua corriente para enjuagar y no cerrar la pileta con la mano, Con así, la mano sino que se lava. con un pañuelo desechable o un papel higiénico. Con eso hay que cerrar la perilla. Bueno, entonces este lavado de manos es una cosa. El otro es el alcohol gel o el alcohol líquido al 70%. No esperen buscar siempre alcohol gel. Ahí? Es el alcohol gel. ¿Ya? No siempre busquen alcohol gel porque tiene más caro, pero el alcohol líquido es eficaz de la misma manera. Unos 2 chorros preferentemente de esta manera. Y lo mismo hay que hacer todo el procedimiento que se hace con el lavado de manos. Todas las puntas de los dedos, el dedo pulgar, las muñecas. Este procedimiento por lo menos 30 segundos, igual con el alcohol, no es nomás ponerse y ya. Estos procedimientos nos ayudan porque matan los virus y bacterias y hongos y otras bacterias que están en las manos. Es muy importante este procedimiento. Aparte de esto, las barreras, el barbijo es realmente clave. El barbijo es clave para el paciente que empieza con fiebre y tos. Él debe portar hasta que se le dé de alta el barbijo todos los días, pero cambiando sus barbijos. No se va a quedar todo el tiempo con un solo barbijo. Puede estar cambiando a veces cada 2 horas el barbijo común, el barbijo quirúrgico que llamamos, y el distanciamiento social, a más de 1 metro de distancia, y el paciente tiene que estar en su casa, si está aislado, en un cuarto aparte, con sus utensilios aparte. Si esa condición no se puede, porque a veces hay hogares que no tienen estas condiciones, al menos su cama del paciente tiene que estar a más de 1 metro de distancia de las otras camas. Eso por un lado. Por otro lado, tienen que toser y estornudar a pañuelos desechables y botarlos en bolsas plásticas al basurero, o toser y estornudar también al ángulo interno del codo para no contaminar las manos. Estas medidas son barreras y evitan que el virus pase de una persona a otra. También hay que desinfectar varias veces al día todos los objetos que haya tocado el paciente, por ejemplo en su cama, en sus sillas, todo lo que haya tocado hay que desinfectar con alcohol gel o con agua con lavandina. Estaba viendo un video de Singapur. A propósito de lo que está diciendo, doctor, estoy con el director de epidemiología del CEDES de Santa Cruz, el doctor Roberto Torres. En Singapur, el gobierno tomó la decisión de hacer la distribución gratuita de barbijos para acabar o prever la especulación. Aquí ya hemos visto que no hay barbijo, que lo querían vender a 30 pesos, lo que hace una semana costaba un boliviano. Un desastre, ¿no? Porque hay, lamentablemente, gente que no es consciente con la emergencia que vive. Quieren aprovechar de la situación. Y otra de las medidas era ha sido precisamente esa, la de limpiar más y más y más los botones del ascensor, los pasamanos en el transporte público, en el taxi, no sé, pues, ¿no? Sí, permanente, todo hay que estar desinfectando varias veces al día. Y los desinfectantes, bueno, son el alcohol, que es el que estamos promocionando, obviamente, muy conocido, pero también se puede hacer con agua con lavandina. Ahora, doctor, no es solamente que aquí en Bolivia se está observando. Tengo una pregunta de uno de nuestros oyentes que ya me puso una consulta al pie del anuncio que hemos hecho de la entrevista, ¿no? José Loiga, si no me equivoco, sí, José Loiga, que dice, ¿por qué el CEDES no analizó el impacto psicológico que iba a tener el COVID-19 en la población que vive cerca de los centros de salud donde pensaba albergar a los enfermos, siendo que es una enfermedad viral y conociendo el pánico que origina en la población? ¿Por qué no buscaron un lugar aislado con anticipación y lo equiparon? Dice, tuvieron más de 2 meses para prever toda esa situación. Esto a propósito de lo que hemos visto lamentable con el caso de la señora que llegó de Italia, de Buen Retiro, si no me equivoco, pero que estuvo internada en San Carlos, sí, ¿no? Sabíamos que había este virus ya a fines de diciembre, sí, claro. En enero ya se estaba expandiendo, ya había una alerta.
se tomaron las previsiones y a nivel nacional, no solamente departamental, doctor, para ir orientando a la población de qué se trataba? Nosotros desde el mismo momento en que apareció a la semana, nosotros declaramos alerta verde, porque hay pasos para declarar alertas o hasta emergencia. Entonces declaramos alerta verde para capacitar al personal, hacer la comunicación de riesgo, para mejorar las infraestructuras lo más que se pueda en un sistema de salud que ya no es por el coronavirus que ha colapsado, ya estaba hace mucho tiempo el sistema de salud con sobreutilización, ya había sido sobrepasado en su capacidad. Ningún país en 2 meses, de los países en vías de desarrollo, estoy diciendo, podrá construir hospitales u otros centros, aislamiento, todo eso. Solo China lo pudo hacer. 16 hospitales, ¿no? En una semana, creo. Claro, pues tienen mucha plata. En solo 10 días hicieron 2 hospitales con 2.600 camas. Estamos hablando de mucha cosa. Aquí, nuestro sistema, miren, ha manejado hasta ahora 40.000 atenciones de dengue, y los ha atendido bien y los ha devuelto a su casa sanos, excepto unos 20 muertos, digamos, o un poco menos, pero para 40.000 atenciones. Quiere decir que nosotros podemos hacer adaptaciones, pero si nos bloquean y no nos permiten hacer eso, es difícil. Entonces, ahora, ese mismo personal que estaba contratado, estamos viendo la posibilidad de que también sigan atendiendo ya el tema de la influenza en las mismas salas, pero necesitamos más recursos humanos para este tema. Sin embargo, en otros países el sistema de salud mismo está atendiendo tranquilamente, no han hecho un sistema paralelo, digamos, a un centro de salud, otro centro de salud exclusivo, o un hospital, otro hospital exclusivo no, el mismo hospital, el mismo sistema está atendiendo tranquilamente, pero en unas alas llamadas salas COVID, salas coronavirus, donde están aislados toda la atención que se hace. Esa es la manera, no se crea, y esto es lo que dijo el tema del aspecto psicológico, evidentemente es porque no están bien informados. Los virus no es porque en un barrio esté el hospital y donde se atiende coronavirus, no es que todo el barrio ya está contaminado y que no vuelan los virus, no vuelan ni se desplazan a un otro lado, lo que se desplaza en la persona enferma. Si la persona enferma está con su barbijo, se está desinfectando las manos y también las personas de los contactos están haciendo el mismo procedimiento, la posibilidad de contagio es muy mínima. Entonces, que no se asusten, no es porque un paciente está en un barrio, todo el barrio está contaminado. En algún lado nos dijeron, es que aquí cerca hay una guardería, es que aquí cerca hay un asilo. No, nada que ver. A un poco más de 1 metro de distancia del enfermo ya uno está protegido. Doctor, ¿cuál es la verdad sobre el caso de la señora? Porque la primera pregunta, se especuló mucho, y he escuchado familiares de la señora afirmando que ella, por supuesto, no sabía que tenía el virus, ¿no? Que la persona que cuidaba en Italia había fallecido por diabetes, no por coronavirus, no sé. ¿Cuál es la información real? Porque digo, si estaba en un grupo de riesgo, ¿podría haber salido de Italia como salió? Bueno, el tema es que mucha gente, y lo hemos visto, ocultan, inventan cosas, de modo que la información que tenemos es muy ambigua, no es precisa. Y eso, increíble, ¿no? Cosas que yo recibo cada 3 minutos una llamada con una serie de cosas. Yo estuve con la señora y cuando nosotros miramos nuestra lista, no aparece en la lista de contactos, ni siquiera estuvo en el lugar. Una señora en uno de esos, lo tengo que contar así porque para ver lo que está pasando con la gente, para hacerse atender, inventan, dicen cosas, entonces no siempre es preciso, tenemos que ser muy cuidadosos en la pregunta y utilicemos la información oficial que dan las autoridades para divulgarla, no divulgar informaciones que salen de la propia creencia de la población. Una señora estaba con un caso que hubo en la caja petrolera. Una señora había estado por ahí cerca pasando, inmediatamente se fue a otro centro de salud y dice, yo tengo coronavirus porque yo he estado donde estaba ese señor, ni le había visto al señor. Entonces inmediatamente fue un revoltijo cuando le preguntamos, ¿y qué hizo? ¿Dónde estaba? No, es que yo estaba ahí pasando y estaba pasando por ahí en la ambulancia. Es esa manera imposible de contagio.
una de las recomendaciones que se hace, que estoy viendo, Italia es el país europeo que más está padeciendo ahorita, ¿no? Por esto. Y los mismos italianos han hecho un mea culpa, han hecho una observación, y es el mensaje que nos mandan, que nosotros estamos todavía a tiempo, en sentido de que no lo tomaron en serio el tema, ¿no? Declararon algunas medidas como esta, suspensión de clases, pero la gente lo tomó como si fuera una vacación, no como una medida de verdad de prevención, y los casos han crecido de manera exponencial. Volviendo nuevamente al ejemplo, en el caso de Oruro, la señora ha sido mantenida en su domicilio, ¿no? En el caso de la señora de Santa Cruz, lo que me llena de duda, lo leí en el periódico, no sé si será verdad, es que la señora llega al centro de San Carlos, sí. Y la gente, al saber el martes que era positivo, presiona para que la retiren de ahí, y por eso es trasladada a Santa Cruz. No estaba en un estado grave que necesitaba una internación. Sí. Es lo que deduzco de la nota. ¿Es correcto? Es correcto, ella no ha tenido una enfermedad grave hasta ahora, ya está en fase de recuperación, pronto en alta. El tema es que cuando hay lo que dijo el señor, una psicosis colectiva, una histeria colectiva, un miedo colectivo, ansiedad, la gente puede hacer muchas cosas. Se habló que en Oruro que querían quemar la casa de la señora. Aquí estaban amenazando con también proceder de manera más drástica, de modo que había que salvar la vida de la señora, ya no del virus, sino de la gente. Entonces fue muy grave. ¿La medida? Claro, es una de las cosas que tuvimos que casi sacarla haciendo escapar, porque eso es lo que nos llamó mucho la atención. Entonces, frente a eso, nosotros lo que hemos hecho es traerla y aislarla en un lugar ya con control para que no transmita a otras personas. Obviamente ha venido con barbijo, ha entrado al lugar con barbijo. Ella no ha tenido más contactos acá de ningún tipo porque siempre ha estado aislada. Claro, la pregunta era ¿por qué no la mantuvieron en el lugar para evitar eso, que es lo que usted dice, ¿no? El riesgo está en el traslado, en la circulación de una persona que está con el virus. No todas las personas manifiestan los síntomas, creo, ¿no? Bueno, miren, en general para esta enfermedad no está bien determinada la transmisión de asintomáticos, que se llama. Es decir, si no tienen síntomas, no está bien claramente definido todavía, está interrogado, porque los otros coronavirus no tienen formas asintomáticas. Así que siempre tiene que haber síntomas en este caso. Excepcionalmente, en el periodo de incubación no contagian. O sea, el periodo que uno está en contacto con un enfermo hasta que aparezcan los síntomas, que son más o menos hasta 14 días y un poco más en algunos casos, ese periodo no contagian para nada, porque están recién el virus desarrollándose en su cuerpo, no contagian. Empieza el contagio en el momento en que la paciente o el paciente tiene fiebre y tos. A partir de ahí se va contando el periodo de transmisibilidad más fuerte, que son alrededor de 14 días también, o un poco más, pero lo más fuerte está alrededor de 14 días. Si nosotros aislamos a la persona en ese tiempo, la posibilidad de contagio a otras personas será mínima. ¿Cuál es la realidad en este momento en Santa Cruz y en Bolivia? Hasta ayer por la mañana se hablaba solamente de 3 casos confirmados, sí, ¿no? Ahora dice que son 10. Uh-huh. ¿Cuál es la realidad, doctor? Es esa. En Oruro son los 7 llamados casos secundarios. La señora fue el caso primario y los otros son las personas que han estado en contacto con ella. Que han estado en contacto muy cercano con ella. Son contactos y que han presentado eso. Entonces son 10, aquí todavía estamos sin transmisión local, pero estamos siguiendo como a 40 personas que estuvieron alrededor de la fiesta en La Señora, que hizo un churrasco, como es cultural cuando uno llega de otro lado, se hace su fiestita, y bueno, esas personas están siendo seguidas cada día preguntando cómo están, y están aisladas en sus domicilios, donde se les hace el seguimiento. El momento que aparezca fiebre, se transformarán en un caso sospechoso. Se le hará la prueba y si se confirma será el primer caso asociado al caso que vino de Italia. Entonces estamos haciendo ese seguimiento. Hasta el momento todavía no tenemos. 8 que habíamos tomado muestras han salido negativas.
Doctor, ¿solamente Cenetrop está haciendo la prueba o hay otros laboratorios que también la hacen? Oficialmente solamente Cenetrop, pero hay pruebas rápidas que algunos privadamente por ahí están haciendo, tanto en La Paz, en Cochabamba. Aquí puede ser que también ya alguno quiera hacer las pruebas rápidas, pero lo oficial es Cenetrop. Que esa es la diferencia también, una de las preocupaciones, estaba viendo lo que pasó en Alemania. Ahorita Corea del Sur y Alemania son parámetros como países que han sabido responder de una manera más adecuada, claro, a esta epidemia ya ahora, ¿no? Declarada, claro, por la OMS. Pandemia, perdón, por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Alemania hablaban de la habilitación de más de 1,000 laboratorios en todo el país que tenían autorización para hacer las pruebas. Claro. Eso es imposible en Bolivia. Usted lo ha dicho. No podemos comparar países desarrollados con países en vía de desarrollo, donde las condiciones ya eran precarias mucho antes de esta pandemia. Incluso antes del dengue, ¿no? Claro, incluso antes del dengue. Ya es muy conocido que lamentablemente el crecimiento poblacional en Santa Cruz no ha sido acompañado del crecimiento en infraestructura y equipamiento. Eso siempre hemos reclamado desde el CEDES hasta a las autoridades nacionales también. Como la deuda histórica para Santa Cruz, se hablaba de 10,000 ítems que faltan entre médicos, bioquímicos, radiólogos, etcétera, etcétera. Entonces ya habían estos déficits y hace más de 15 años que ya decíamos los salubristas, cuando el hospital japonés había sido sobrepasado en su capacidad con más del 80% de camas ocupadas y las terapias intensivas siempre 100%, había que ya haber construido otros hospitales, por lo menos 2 más de tercer nivel en esta ciudad, pero no se hizo en todos estos tiempos y bueno, ahora estamos con esta situación donde la infraestructura de tercer nivel y el segundo nivel es precario todavía. Sin embargo, por lo que hemos visto, hay varios centros de salud construidos en Santa Cruz de la Sierra por el municipio, como estos, el DM10, el DM5, el DM12. Sí. Hay varios establecimientos grandes que los podemos habilitar en caso de que la capacidad del DM5, que va a funcionar a partir de hoy, posiblemente ya en la tarde, se puedan implementar estos otros que están vacíos, terminados de construir, de modo que vamos a poder responder equipando eso para que el rebalse de estos otros 2 centros, o de los otros centros, el San Juan de Dios que ya está funcionando y el DM5 que está funcionando, que va a funcionar a partir de hoy. Doctor, lo central es frenar el contagio, evitar que esto se propague. Lo central es que hagamos la contención. La contención lo vamos a hacer con estos temas. Personas que son contactos de un enfermo deben quedar en cuarentena en casa, sin salir y llamar por teléfono, comunicando si tienen fiebre o no. El momento que tienen fiebre pasa ya no a ser contacto, sino caso sospechoso, en el cual ya se toman las muestras para llegar al diagnóstico. Se llega al diagnóstico o caso sospechoso, ya se aísla. La isla se queda en la casa o en estos centros, si es que tiene más complicación, ya se lo aísla, se hacen los exámenes de laboratorio, se diagnostica o se descarta, y ya con eso vamos a frenar. Pero la población tiene que tomar parte muy activa en esto, en lo que hemos venido enseñando: lavado de manos, uso de alcohol gel, toser y estornudar a pañuelos desechables, mantenerse a más de 1 metro de distancia de la persona enferma, no asistir a conglomerados humanos. Yo ahora no me atrevería a ir a un fútbol, a un cine, no. Ahorita hay que reducir, y en hecho esas medidas que ha lanzado la presidenta, aunque dice que eventos mayores a 1,000 personas no se harán, pero hay eventos menores también que sí se pueden transmitir, incluso obviamente. Incluso churrasco de 50 personas. Y claro que sí. O 20 personas. No, ya cualquier grupo mejor puede ser. Limitar por esta cuarentena que se ha hecho por 14, 15 días, mejor quedarse en la casa. Los estudiantes que ahora no están yendo a clases por esto, no es que se les ha dado vacación y que se vayan a jugar en juegos, que hagan churrascos, que hagan churrascos o vayan a eventos deportivos, no, es para quedarse en la casa. La cuarentena es para quedarse en la casa, leyendo, estudiando, pero dentro de la casa y cuidándose. Si van a estar saliéndose a eventos masivos, que aunque no sean muy grandes, para nada va a servir la cuarentena, porque esta es una cuarentena que hemos puesto
al poner a los estudiantes en su domicilio. Entonces eso tiene que ser muy claro, no tienen que salir en estos 14 días, sino claro, hacer actividades, digamos, las compras no pueden pararse obviamente, tienen que seguir, pero no ir a eventos masivos. Peor el enfermo. Si una persona está con fiebre y tos, no solo porque sea coronavirus, puede ser influenza, estamos con influenza. Entonces no debe ir a eventos masivos de ninguna clase, ni a fiestas de cumpleaños, ni de parientes, ni otras clases sociales. De hecho, se han suspendido muchas actividades. El famoso concierto de Chayanne está suspendido. Claro. El Festival de Música Barroca Misiones de Chiquito también lo han postergado. Tiene que ser así. Había un concierto de la Orquesta Filarmónica que de eso vamos a hablar más tarde, también ha sido suspendido. Sé que los partidos de fútbol se están analizando para postergarse. En el caso de Estados Unidos ha suspendido la famosa liga de la NBA, ¿no? O sea, esto es... hay que proceder a esas cosas, tenemos que hacerlo, es un los sacrificio. Los boliches están cerrados, la alcaldía también ha dispuesto y sé que la gobernación también. Si nosotros estamos haciendo todo lo posible por minimizar y al menos poner en todas, y lo digo, y en todas las instituciones tiene que haber el alcohol gel, la disponibilidad, y su personal que atiende personas directamente tiene que estar con barbijo, por una parte. Y esto de no asistir a eventos masivos es tan grave. Ayer en la entrevista, o anoche en la entrevista en Deber Radio, de Uruguay informan los primeros 4 casos, ¿no? Uruguay era el último país que esperábamos que estaba libre. Estaba libre. 4 casos. Uno de los enfermos llegó y se fue a una boda de 500 personas. Imagínense lo que están ahorita ellos asustados, obviamente, porque están poniendo en cuarentena, obviamente, a todas esas personas. Por eso decimos, en este periodo, no ir a eventos masivos de ninguna clase. Doctor, en esos casos, ¿qué se recomienda para la gente que está viajando, que ya tenía viajes marcados o no puede dejar de viajar, tanto los que van como los que llegan? Como medida de prevención deberían de esperar unas 2 semanas en sus casas para ver si está todo bien y comenzar a hacer sus preferentemente en lo posible sin afectar tal vez la economía, porque de hecho ya esta pandemia está afectando la economía mundial y entonces con mucha cautela, mejor frenarse lo más posible. Y en todo caso, si van, nunca olviden en su bolso o en su bolsillo un frasquito de alcohol gel y su barbijo. Si están frente a alguien que tose, póngase su barbijo, listo. Estoy diciendo no en cualquier rato, frente a una persona que lo notan que está tosiendo, alguien está tosiendo, póngase su barbijo, desinféctese las manos al bajar del bus, también al subir al bus, a los autos, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuidados, lavado de manos, desinfección con alcohol gel, y mantenerse a más de 1 metro de la persona que está tosiendo, nos van a ayudar a disminuir el contagio. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar los síntomas en un caso de dengue, en un caso de influenza o en un caso de coronavirus? Al comienzo estas enfermedades febriles son muy parecidas, casi todas empiezan prácticamente con fiebre. Pero hay diferencias. La influenza y el coronavirus son de vías respiratorias. O sea, afectan la nariz, rinitis, faringitis, bronquitis y pulmón. Lo que mata, hay dificultad para respirar. Exactamente. Lo que mata a la persona es que el pulmón se ha llenado de sustancias que impiden su respiración y viene la dificultad respiratoria, la fatiga. El dengue no es respiratorio. El dengue es sistémico. El dengue produce fiebre, dolor de cabeza, dolor de los ojos, dolor del cuerpo, y en general se mantiene así y en unos días aparece a veces con mucho dolor de estómago intenso y vómitos, eso ya es signo de alarma, o con pequeño sangrado de las encías o la nariz. O sea, no es respiratorio, no hay signos de tos ni flujo nasal, nada de eso. En cambio, la influenza y el coronavirus tienen un sistema netamente respiratorio. ¿Por qué en este caso hay más alarma por el coronavirus que por las otras gripes? Estaba leyendo que el índice de mortalidad no es tan elevado como otros tipos de gripe. Se hablaba que en España, no sé en qué país de Europa, cada año mueren no sé cuántos miles de ciudadanos como consecuencia de otras gripes, sí, ¿no? Pero sí, en este caso hay una alarma muy grande. Sé que algunos dicen que es por
la rapidez con la que se está propagando y sobre todo, leía una especialista española, es por la imposibilidad de que el sistema sanitario, incluso en los países del primer mundo, tenga la capacidad como para recibir a 1,000 personas en 2 días para ponerle los tubos y las cosas precisamente por estas complicaciones respiratorias. ¿Cuál es la realidad, doctor? Bueno, el tema es que ahí voy a decir algunas cosas. La influenza, por ejemplo, en Estados Unidos, en el periodo de octubre a febrero de este año, que están en su invierno, están en época de influenza, ya han matado más de 15,000, creo. Ya ha matado más de 15,000. Nosotros, aquí en Santa Cruz, sin ir lejos, tenemos ya un muerto por influenza. Por coronavirus no tenemos todavía, porque claro, la epidemia no está fuerte. Se nos mueren en Santa Cruz por tuberculosis y VIH 140 personas cada año. Y eso cada año. En cambio, este coronavirus va a venir, va a ser su pico, habrán algunas bajas y después pasará. En cambio, estas otras enfermedades todos los años. La influenza todos los años produce sus epidemias anuales de invierno en todo el mundo. Para el caso nuestro, epidemias anuales también de verano. Influenza ahorita estamos todavía en verano y ya estamos en epidemia de influenza, no estamos en invierno. Pero para las zonas frígidas y templadas es influenza anual de invierno. Entonces, estamos conviviendo con 3 prácticamente enfermedades ahorita. Dengue, que está en descenso, es buena suerte, ya está en descenso, nos va a aliviar un poco. Influenza está subiendo y estamos con la gran amenaza de que ya se expanda más el coronavirus. Entonces, ningún país podría resistir 3 epidemias al mismo tiempo. Entonces, para nosotros es muy complicado, pero porque hay zonas, por ejemplo en Oruro, en La Paz Altiplano, solamente se ocuparán de ver la influenza y el coronavirus. Nosotros tenemos que ver el dengue. Imagínense, hemos atendido este año más de 40,000 personas ya. Los hemos atendido bien. Nuestro sistema para eso ha respondido perfectamente. Claro que hemos creado salas llamadas salas dengue. Y hemos curado prácticamente pues, más del 99% de dengue. Porque nuestra letalidad, poniéndole los 20 muertos o incluso 30, nuestra letalidad con 40,000 personas enfermas es baja todavía. Y el año pasado sé que no hubo ni una, ¿no? El año pasado sí, no iba al final un caso. ¿De dengue? Sí. Entonces, este tema pues es para nosotros un reto muy grande a todas las instituciones y a la población en general para que podamos hacerle frente a esta pandemia, pero todos solidariamente. Démonos la mano pues todos. Ayudemos a las autoridades a ayudarlos a ellos mismos a evitar que se enfermen. Está habiendo una apertura. Yo tengo la esperanza de que muy pronto la gente va a decir, ok, está tan grave la cosa, mejor vengan y dennos las condiciones para ser atendidos, porque eso va a pasar. ¿Qué va a pasar si hubieran 20 casos, 30 casos como en la epidemia de dengue? Tuvimos hasta 7,000 en una semana. 5,000 en una semana atendieron todo. Si fuera una epidemia de ese tipo, esta sería grave, pero se ve que es menos contagiante, digamos, que estos, menos mortales también. Entonces, ahora, la gran diferencia está en cómo, con qué medios se trata a un paciente que el otro. Usted mismo me explicaba ahorita. La diferencia está en que el dengue no tiene complicaciones respiratorias. Sí, digamos, puede generar otros problemas, pero estoy pensando en el tema de la emergencia que demanda esta cuestión de la terapia, de la entubada, para los casos que afectan las vías respiratorias. En general, ese es el tema. El dengue también requiere UTI en sus complicaciones llamadas con falla multiorgánica. Ahí hay que intubar también, pero esta es más respiratoria. En el caso de influenza y de coronavirus, el paciente con neumonía grave necesita terapia intensiva y necesita intubado. En el tema del dengue no es tan necesario eso. Ocurre también que se requiere UTI cuando entran en shock o en hemorragias masivas o falla multiorgánica. Pero en esta otra es casi siempre necesaria la intubación. Doctor, ¿cuál es la población más sensible
o que está en mayor riesgo ahorita con este nuevo virus. Hemos visto por el caso de China y de los otros países que es una población adulta de más de 80 años, casi la mayoría, si no me equivoco, más hombres que mujeres también, es lo que he leído, y muy raros casos de jóvenes y menos de niños. Así es, ha afectado muy poco a los niños menores de 10 años, ha afectado más a los de la tercera edad y a los que tienen enfermedades de base. Siempre para todas las enfermedades. Para que la gente sepa. Sí. Diabetes, asma, los que tienen obesidad, los que tienen hipertensión, los que tienen enfermedades crónicas del corazón, de los pulmones, del hígado, cirróticos, tuberculosos, los que tienen VIH, las embarazadas, las personas mayores de 60 años, son los más afectados y con riesgo de morir. Por eso estas personas tienen que cuidarse como un tesoro en el hogar, bien aislados, bien cuidados, que no los visiten personas enfermas y que no vayan a visitar a personas enfermas, porque uno es solidario también, y esto, mi pariente está enfermo, tengo que ir a verlo, tengo que visitarlo, es una costumbre, visitar, hacerle halagos al que está enfermo, está bien, pero en estas enfermedades evitemos por ahora. Otras enfermedades uno puede visitar si no hay riesgo de contagio. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos comenzado ya con el doctor Torres a implementar algunas medidas, ¿no? Ha llegado, y a diferencia de todos los sábados, cada vez que llega un invitado, no nos hemos saludado ni con besos ni nos hemos dado la mano. Así doctor. Eso es muy importante, porque las manos y el contacto tan cercano con un beso, uno no sabe si ese rato le va a toser a alguien, puede estar empezando y ya le va a transmitir. Mejor saludarse a la manera, no sé, asiática o japonesa, con una venia y ya. O como los David militares, llegó saludándome con el codo, le cuento. No, sí, claro, o como los militares levantando la mano, ¿no? Bien, esas son cosas que hay que hacer, nos van a ayudar a evitar de transmitir la enfermedad. Ahora, doctor, ¿hay un número de teléfono donde la gente pueda llamar para hacer consulta o pueda llamar para decir, mire, estoy con estos síntomas, no quiero salir de mi casa por si acaso? ¿Dónde puede acudir la gente? Hoy se va a hacer una difusión de un teléfono que ya el llamado CRUET, la central. Me han mandado algo, no sé. El 168, que es gratuito, línea gratuita, el 168 es uno de ellos, luego hay una línea también gratuita. No lo tengo en la cabeza ahorita el número, pero lo estamos difundiendo el curso de hoy. Por el momento mi teléfono está sonando impresionantemente estos días, todos los datos. Quiero ahorita, por favor, llámelo al doctor Ervin Saucedo. De casualidad he leído, porque nunca leo los mensajes. Está escuchando el doctor Ervin Saucedo la entrevista y ha hecho una llamada, pero no hemos escuchado. Mi teléfono siempre está en silencio. Quiere hacerle una sugerencia, dice, a ver, ojalá que podamos contactarlo. La gobernación está sacando una serie de comunicados, de orientación. Le decía incluso a Paola Parada, que me compartió antes de ayer, le digo, pero qué bien, hasta el lenguaje, como hablamos, los canvas están en los afiches. Tiene que ser así. Y hoy vi que había un teléfono. Perfecto. Pongámoslo, por favor, en línea. Hagámoslo escuchar, doctor. Si se puede poner para escuchar, estar abajo del audífono. No, pero para que escuche el doctor, ¿cómo va a saber qué? Porque es al doctor que le va a hacer la sugerencia, no a mí. ¿Ahí? Aló, doctor. Doctor Ervin. Buenos días, Maggie. Un gusto saludarla y por su intermedio a Roberto. Como los sábados siempre, usted sabe, me nutro de su información, y qué mejor hoy con un compañero de trabajo como Roberto Torres, ayudar a que la gente tenga clara conciencia de la situación en la que nos encontramos. De hecho, ya hemos conversado con él sobre este tema que quiero compartirlo con su audiencia. Así que un gusto saludar a la Maggie y al doctor Torres por su intermedio. Gracias, querido doctor. Adelante, el doctor Roberto está ya con sus orejas postizas para escucharlo con atención. Bueno, ya hemos hablado con el doctor Torres sobre este tema hace unos días. Lo ha dicho muy claramente, Santa Cruz está viviendo una situación muy delicada porque se han conjuncionado tres fenómenos de
patologías muy peligrosas como son el dengue, el H1N1 y el coronavirus que ya ingresó. En términos técnicos, Roberto sabe de que esta es una situación explosiva y nosotros tomamos la iniciativa de sugerir, y lo hemos hecho ayer en el COES, en el CEDES, de que se proceda de la siguiente manera. Lo dijo muy bien el doctor Torres. En el hemisferio norte está terminando la época de invierno, circulan las últimas cepas de H1N1 y con esas van a producir la vacuna que van a mandar al hemisferio sur a nosotros recién entre abril y mayo, cuando llegue recién el invierno aquí. Sin embargo, como también se sabe, y lo ha dicho Roberto, ya está circulando el H1N1, ya mató a un joven de 45 años hace 2 días, y de aquí para adelante se va a intensificar la cantidad de registros de H1N1. Si bien es cierto el dengue ha disminuido su curva ascendente, todavía va a continuar durante un tiempo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros creemos de que se tiene que repetir lo que hicimos en mi época con el doctor Torres hace 11 años, que hicimos el gran día de destrucción del dengue dentro del domicilio. Recogimos más de 22.500 toneladas de basura y le dimos un golpe muy duro al dengue que cayó en picada a las 2 semanas. En esa época ingresó también la H1N1 y no habían vacunas. Hicimos las gestiones ante la OPS, vino gente del CDC de Atlanta, que es el centro más grande de control de enfermedades, tuvimos la cooperación internacional y además de eso conseguimos detener también el H1N1. Y lo que proponemos en este caso, además del día D, es de que las condiciones psicológicas de la ciudadanía en este momento, sobre todo en Santa Cruz, son muy favorables para que se tome clara conciencia de lo que hay que hacer. La suspensión de clases no es para que la gente entre en la joda, no es para que esté en la chacotería, sino para que se hagan medidas de promoción de la salud, de prevención. Que las unidades del municipio y del gobierno nacional y departamental puedan capacitar a los vecinos a través de brigadas de universitarios, de estudiantes, para que tomen las medidas de prevención contra el H1N1, el coronavirus, y destruyamos los criaderos dentro del domicilio. Pero además gestionar ante el país vecino de Brasil, que también ya se adelantó a recibir en mayo lo que podría ser el envío de vacunas de la OPS-OMS. El famoso Instituto Butantan de Brasil está produciendo 75 millones de vacunas contra el H1N1 de esta etapa y va a adelantar preventivamente la vacunación ahora al 23 de marzo, dentro de una semana. Nosotros podríamos hacer la gestión, lo hemos sugerido al gobierno departamental, lo sabe el doctor Torres, y creemos de que se puede hacer una gestión, así como vendemos gas y el Brasil nos compra, podíamos ellos vendernos unos 10 millones de vacunas contra el H1N1 y evidentemente anticipar la vacuna, evitar de que muera gente por el H1 con una ventaja adicional. Es verdad que la vacuna no cura el coronavirus, pero protege contra el H1N1. De manera que si yo me vacuné contra el H1N1 y tengo tos, no es H1N1, posiblemente es coronavirus y tienen que aislarme para hacerme los estudios. Por lo tanto, facilita el diagnóstico diferencial y eso hace con que los riesgos sean extraordinariamente menores que esperar las pruebas rápidas y todo lo demás. Entonces, me gustaría escuchar la opinión del doctor Torres, con quien hemos hablado sobre esto. Hemos planteado esta situación en el COES, hemos planteado ayer en el CEDES y esperamos que se tomen las acciones y por eso era importante que yo le comparta a Roberto esta situación, teniendo en cuenta que la capacidad técnica del equipo de Roberto es muy grande, en la propia conducción de Roberto en el control de las epidemias sigue cada vez con mayor calidad y creo que este puede ser un golpe certero como lo hicimos hace 11 años cuando liquidamos el dengue y la H1N1. El doctor Roberto está escuchándolo y ahorita le va a hacer un comentario. Ok, doctor, buen día, doctor Saucedo, realmente es un gusto escucharlo. Evidentemente, con su gestión en esa época hemos combatido a 2 enfermedades, muy similar ahora, digamos, la epidemia de dengue y epidemia de influenza, casi al mismo tiempo. Lo mismo está pasando ahora
Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, y habíamos conversado. Estamos en esas tratativas para que se pueda, ojalá, ya conseguir la vacuna lo más pronto posible. La noticia que usted nos está dando del lado de Brasil me parece una cosa muy, muy importante. Estoy de acuerdo con usted, tenemos que adelantar, ojalá, la vacuna contra la influenza, porque al atender y disminuir la incidencia de influenza, evidentemente tendríamos más claridad para atender los casos de coronavirus como diagnóstico diferencial. Pero además, al estar vacunando, nosotros ya estaríamos con certitud de que la población de riesgo, que es a los que vacunamos, ya estarían protegidos contra la influenza y no tendrían la posibilidad, digamos, de coinfección, porque cuando circulan tres gérmenes, 3 epidemias, a lo cual han venido a llamar algunas personas la sindemia, porque se suman 3 o 2 epidemias. Obviamente, liquidando a una, por ejemplo, en el caso de la influenza, y también que ya está bajando el tema del dengue, nos abocaríamos con mayor tranquilidad y pondríamos nuestros recursos para el control del coronavirus. Estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Muchísimas gracias, querido doctor. Yo le digo cariñosamente Amarillo Saucedo. Todo el mundo que es amigo de él le dice Amarillo Saucedo. Sapingo le dice un amigo en común. Muchas gracias, doctor Erwin Saucedo, por esta llamada. Le agradezco también al doctor Roberto Torres por estar aquí. Muy importante su presencia, doctor. Gracias. Y le pido una última recomendación a la gente que nos está escuchando. Yo le pido que seamos más solidarios, cuidémonos todos, porque esta enfermedad no discrimina a nadie, así que todos pongámonos a trabajar juntos, poniendo los esfuerzos necesarios para controlar esta enfermedad. Mucho está en nuestras manos, prácticamente en manos de la población están muchas de las cosas. Nosotros vamos a garantizar la atención ya del enfermo en los hospitales, en los centros de salud, pero a ustedes, vecinos, corresponde estos cuidados que les estamos enseñando. Créanos, por favor, cuando les decimos que el paciente que tiene tos y fiebre, póngase su barbijo mientras está yendo a un lugar, en su casa esté aislado, utilicen el alcohol gel para desinfectarse las manos, lavarse las manos frecuentemente también con abundante agua y jabón líquido preferentemente, toser y estornudar al ángulo interno del codo, no ir a eventos masivos, especialmente si uno está con tos, con fiebre, quédense en la casa. En esta época que estamos en cuarentena, una especie de cuarentena, quédense en la casa, dedíquense a estudiar, los jóvenes a leer, a hacer sus tareas. Hay ahora clases incluso por vía internet. Aprovechen esas cosas, pero no vayan a conglomerados humanos, por favor. La banca misma está sugiriendo que tengamos la capacidad de hacer más transacciones a través de internet. Toda la banca tiene servicios de internet, ¿no? Y que se evite en lo posible las salidas y la circulación también en transporte público. A propósito de lectura, yo he traído un montón de libros, tengo 4 títulos de la hoguera para sugerirle a la gente que quede en casa leyendo. Querido doctor, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a estar en contacto y vamos a compartir. La gobernación tiene un enlace donde hay muchísima información para salir de dudas sobre este nuevo virus. Muchas gracias, licenciada Maggie. Estamos a disposición. No lo voy a poder despedir con beso al doctor Roberto Torres, sí, pero ya habrá ocasión así, cuando estemos sanos. Con alcohol, sí, de lejos. De lejos. Sí, un beso cibernético le voy a dar. Nos vamos al Muchas corte, gracias. No se muevan de ahí. Mi próxima entrevista es con Jerjes Mercado, es candidato a diputado plurinominal por el MAS en Santa Cruz. O sea que el tema va a estar buenísimo. Ok, Lisa.